Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video vamos a demostrar la ecuación del cambio de entropía entre dos estados para un gas ideal caloríficamente perfecto. ¿De qué ecuación estoy hablando? Pues esa ecuación es la del cambio de entropía delta S, es decir, la entropía en un estado 2 menos la entropía en un estado 1, y la ecuación consta de decir que S2 menos S1, es decir, la entropía en un estado 2 menos la entropía en un estado 1 es igual a número de moles por la capacidad calorífica a volumen constante del gas ideal en cuestión por el logaritmo natural de la temperatura del gas en el estado 2 entre la temperatura del gas en el estado 1 más N por R, que es la constante de los gases ideales en base molar, por el logaritmo natural del cociente del volumen físico que ocupa el gas en el estado 2 entre el volumen físico que ocupa el gas en el estado 1. Esta es la ecuación que queremos demostrar. Sería ecuación 1, es pues el cambio de entropía. Cambio de entropía para un gas ideal. Entonces, ¿cómo se puede demostrar esta ecuación? Pues esta ecuación es cambio, esto es una B, no una F, de entropía para gas ideal para un gas ideal cualquiera y fíjense, las ecuaciones que tienen que usarse para demostrar esta ecuación número 1 son pues, en primer lugar, la ecuación de la energía, o primera ley de la termodinámica, mejor dicho, la primera ley o primer principio de la termodinámica para un sistema cerrado, ¿de acuerdo? Toda esta demostración va a estar hecha para un sistema cerrado, así la demostración es más sencilla. Esto también puede trabajarse para sistemas abiertos sin ningún problema, pero tiene que aclararse que se trata de un sistema estacionario. Nosotros vamos a trabajar en el caso de un sistema cerrado, que es el más habitual que se estudia en los cursos básicos de física. Entonces, ¿qué dice la primera ley de la termodinámica según los cursos básicos de física? Que de hecho es la ley de la termodinámica particularizada, adaptada para sistemas cerrados. Me dice que el cambio de energía interna delta U es igual a el calor intercambiado por el sistema menos el trabajo realizado en el proceso. Es decir, si tenemos un proceso que va de un estado 1 a un estado 2, pues el cambio de energía interna entre los estados 1 y 2 va a ser igual al calor intercambiado entre los estados 1 y 2 menos el trabajo realizado entre los estados 1 y 2. Claro, estos subíndices los estoy planteando yo para especificar, pero ya que estamos hablando siempre de estado 1 y 2, pues si aquí pongo delta U es el cambio de energía entre el estado 1 y 2, y si aquí pongo Q es el calor intercambiado en el proceso que va del estado 1 al estado 2, y el trabajo va a ser el trabajo realizado entre el estado 1 y el estado 2. Entonces, en particular nos va a interesar esto, recordemos, primera ley o principio de la termodinámica. Y en particular me va a interesar hablar de la forma diferencial de esta ecuación. ¿Cómo será la forma diferencial de esta ecuación? Pues aquí tenemos un delta U diferencial exacto de energía interna va a ser igual a diferencial inexacto de calor menos diferencial inexacto de trabajo. Ahora, el por qué el diferencial de energía interna es exacto y por qué los diferenciales de calor y de trabajo son inexactos, bueno, básicamente es porque la energía interna es una propiedad de estado que no depende del camino
depende únicamente de las propiedades termodinámicas, mientras que el calor y el trabajo son propiedades de procesos que sí dependen de la trayectoria. No se asocian a estados, sino a procesos, a cómo se llevaron a cabo los procesos. Eso lo explico a detalle en un video. En la esquina superior derecha va a aparecer una pestaña haciendo referencia a ese video para que lo vean a detalle. Explico eso de manera más detallada. Entonces esta va a ser entonces nuestra ecuación 3, que nos va a servir para trabajar con esto. Luego, por supuesto, y quizás debía haber introducido la ecuación que voy a introducir ahora, debía haberla introducido primero, pero lógicamente vamos a necesitar la ley de los gases ideales, la ecuación mediante la cual se representan la ley de los gases ideales, que es presión de un gas por volumen físico que ocupa ese gas va a ser igual al número de moles de esa sustancia, de ese gas que se tengan, por la constante R en base molar de los gases ideales por la temperatura del gas. Entonces, esto es para un estado cualquiera. Esta ecuación puede adaptarse tanto para el estado 1 como para el estado 2. De hecho, para el estado 1 se tendría entonces presión 1 por volumen 1 es igual a N por R por temperatura 1. Como pueden ver, al evaluar la ecuación 4 para el estado 1, simplemente cambian la presión, el volumen físico y la temperatura. N y R no cambian porque N no cambia porque es el número de moles. Esto es un sistema cerrado, la cantidad de masa es siempre la misma. Entonces, al no aumentar ni disminuir la masa, pues el número de moles se mantiene constante porque estamos hablando también de sustancias puras. En un sistema cerrado, de hecho, el número de moles sí puede cambiar, pero tiene que haber algún tipo de reacción química. O sea, sí cabe esa posibilidad. En cuanto a la R, es la constante de los gases ideales, por lo tanto no cambia independientemente del estado, es siempre lo mismo. De hecho, en base molar, esta constante R es la misma para todos los gases ideales. Esta es ley de los gases ideales. También la puedo evaluar para el estado 2. Voy a obtener que presión 2 por volumen 2 va a ser igual a N por R por temperatura 2. Muy bien, excelente. Excelente. Entonces, ¿qué otra cosa voy a necesitar? Pues para gases ideales se cumple que el cambio de energía interno puede describirse como la capacidad calorífica, el número de moles que se tengan de ese gas ideal por la capacidad calorífica de ese gas a volumen constante por el cambio de temperatura que tenga el gas en el proceso que se está estudiando. Si esto es U2 menos U1, esto va a ser T2 menos T1. Esta expresión se puede diferenciar y te queda que el diferencial exacto de energía interna va a ser igual al número de moles por capacidad calorífica, volumen constante, por diferencial de temperatura. Tanto el diferencial de energía interna como el diferencial de temperatura son exactos debido a que ambas son propiedades de estado. No dependen del camino, sino del estado, del punto termodinámico, por así decirlo, en el cual te encuentres. ¿Qué otra cosa podría ser útil? Claro, hablar de la definición de trabajo. Esta ecuación vendría siendo la definición de la energía interna para un gas ideal. Esta ecuación no se cumple si no se trata de un gas ideal. O vamos a decirlo así, se cumple estrictamente únicamente para gases ideales caloríficamente perfectos. Como sexta ecuación, pues vamos a considerar la definición del trabajo. El trabajo entre un estado 1 y un estado 2 se define como presión por diferencial de volumen. Si yo diferencio esta expresión recordando que el trabajo es un diferencial inexacto, voy a tener diferencial de trabajo es igual a presión por diferencial de volumen. Y
¿Qué otra cosa? Ah, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. La segunda ley de la termodinámica. Esta ecuación 6, definición del trabajo. Luego la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica tiene muchas formas de expresarse y tiene muchas implicaciones textuales y matemáticas, diversas por así decirlo. Pero una forma bastante general, una idea que se desprende de la segunda ley de la termodinámica es que en un proceso el diferencial de entropía resultante del proceso es mayor o igual que el diferencial inexacto de calor intercambiado entre la temperatura. Dígase un proceso cuasi estático en el cual hay un cambio infinitesimal de entropía y hay un intercambio infinitesimal de calor, pues el diferencial de entropía por lo general es mayor o igual que ese diferencial de calor dividido entre temperatura. A todas estas es importante recalcar que todas las veces que hemos hablado de entropía estamos hablando de la entropía como propiedad extensiva. Si quieren un video hablando sobre diferencias entre propiedades intensivas y extensivas, pueden solicitarlo en los comentarios. Ahora, entonces, nos va a interesar para este caso la situación en la que estos dos términos son iguales. Porque fíjense, si el proceso es reversible, la entropía, el diferencial de entropía va a ser igual a diferencial de calor inexacto entre temperatura. Porque fíjense, en realidad, para un proceso cerrado, nosotros podríamos decir que el diferencial de entropía va a ser igual a el diferencial inexacto de calor entre la temperatura más diferencial de entropía generada, que de hecho puede que también sea un diferencial inexacto. Es honestamente entonces sí, si el proceso resulta ser, esto ya lo expliqué en otro video, en el mismo video en el que expliqué esto lo expliqué en otros videos en los cuales apliqué la segunda ley de la termodinámica para explicar cuándo un proceso era isentrópico. Voy a dejar las pestañas a esos videos en la esquina superior derecha. Pero el punto es que si se tiene la condición de que el proceso es reversible, automáticamente la entropía generada es cero. Por lo tanto, vas a tener el caso de igualdad en el cual el diferencial de entropía es igual al diferencial inexacto de calor entre la temperatura. Muy bien. Y a partir de esta ecuación es que voy a maniobrar. Este va a ser mi eje. Este va a ser mi punto de partida. Claro, ya tengo la base para hacer todo en todas las ecuaciones que nombré anteriormente. Ahora, ¿cómo puedo empezar a manipular esta expresión de manera cómoda sabiendo que tengo un diferencial de calor y una temperatura? Pues yo en lo personal lo más cómodo es recordar la forma diferencial de la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado. Diferencial exacto de energía interna va a ser igual a diferencial inexacto de calor menos diferencial inexacto. Eso ya parece algún tipo de letra rara. Voy a acomodarla. Diferencial inexacto de trabajo. Entonces, de esta ecuación yo puedo despejar el diferencial de calor, teniendo que el diferencial inexacto de calor va a ser igual al diferencial exacto de temperatura más el diferencial inexacto de trabajo. Y voy a borrar esto aquí para que se diferencien ambos términos. Luego, yo puedo sustituir la definición del trabajo para poner diferencial inexacto de calor. Este diferencial de energía interna lo puedo sustituir por CB, disculpen, N, número de moles, por CB, por diferencial de temperatura, más presión por diferencial de volumen. Aquí este es el diferencial
de energía interna y este es el diferencial de calor. Ambos los definí en ecuaciones previas. Entonces ahora puedo sustituir en esta ecuación 8 que tengo aquí. Esto va a ser la ecuación 9. Sustituyo 9 en 8 y me va a quedar diferencial de entropía va a ser igual a diferencial de calor entre temperatura, y el diferencial de calor lo voy a expresar como NSB por dt más presión por diferencial de volumen entre temperatura. Excelente. Diferencial de entropía es igual a NSB por dt sobre T más presión sobre temperatura por diferencial de volumen. Aquí lo que hice simplemente fue separar las fracciones. Entonces ahora yo puedo integrar esto entre un estado 1 y un estado 2, entre el estado 1 y el estado 2. Y claro, si integro del lado izquierdo, tengo que integrar también del lado derecho. Y claro, también con límites de integración consistentes, desde el estado 1 hasta el estado 2. Y pues por propiedad de las integrales, esto es la integral de una suma porque tengo dos términos. Entonces, integral del estado 1 al estado 2 del diferencial de entropía va a ser igual a integral del estado 1 al estado 2 de el primer término por dt sobre t. Y bueno, aquí básicamente voy a separar la integral de la suma en la suma de las integrales por linealidad de las integrales. Entonces aquí pongo una segunda integral, integral de 1 a 2 de presión entre temperatura por diferencial de volumen. Entonces fíjense, los límites de integración hasta ahora están un poco vagos. Es claro que en todas partes estoy integrando desde el estado 1 hasta el estado 2. Sin embargo, tengo tres diferenciales distintos. Uno de entropía aquí, en la primera integral, otro de temperatura aquí, en la segunda integral, y otro de volumen aquí, en la tercera integral. Y resulta que los límites de integración han de ser siempre consistentes con la variable respecto a la cual estás integrando. Es decir, si en la primera integral estoy integrando desde el estado 1 al estado 2 y estoy integrando respecto a un diferencial de entropía, pues resulta que los límites de integración van a ajustarse o van a ser acordes al diferencial que se tiene. Es decir, estos límites de integración se pueden especificar. Si integro desde el estado 1 y estoy integrando respecto a la entropía, pues el límite inferior, que antes era simplemente estado 1, el límite inferior de manera específica va a ser la entropía en el estado 1. Y el límite superior va a ser la entropía en el estado 2. Y lo mismo, de forma consistente con las demás integrales, pues en la otra integral, la segunda, estoy integrando el estado 1 al estado 2. Y mi variable de integración es, pues, la temperatura, porque el diferencial que tengo es de temperatura. Entonces, ajustando los límites de integración a esta variable, voy a estar integrando entonces desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2. NSB por dt sobre t. Y más aún, en este caso particular, sabiendo que N y CB, el número de moles yo ya dije que por ser un sistema cerrado va a ser constante. El número de moles no aumenta ni disminuye, es constante. Y CB en general es una propiedad que depende de la temperatura. Sin embargo, para gases ideales, en general depende de la presión y la temperatura. Para gases ideales, si no recuerdo mal, depende únicamente de la temperatura. Por otra parte, si suponemos que entre los estados que estamos integrando el CB no cambia de manera significativa, pues se puede aproximar como constante. Y podemos decir que NCB va a ser NCB, sale la integral y me queda simplemente integral desde T1 hasta T2 de diferencial de temperatura sobre temperatura. Y vaya, esta integral nosotros ya sabemos que es integral diferencial de T sobre T, pues nosotros sabemos que eso va a ser integral del logaritmo natural del valor absoluto de T2 entre T1. Excelente. En cuanto, ya que resolví esta, voy a resolver también la anterior. La integral de un diferencial es siempre la diferencia entre los límites de integración. Si estoy integrando un diferencial de entropía entre S1 y S2, pues esto va a ser la diferencia de entropía entre el estado 2 y el estado 1. S2 menos S1.
o S evaluado entre S2 y entre S1 y S2, pues te va a dar S2 menos S1, el límite superior menos el límite inferior, porque simplemente estoy integrando un diferencial. Muy bien, entonces a esta última ecuación le puedo llamar ¿qué? 10. Esto va a ser 11, esto va a ser 12, y ahora vamos a manipular la última integral que nos falta. Integral de 1 a 2 de presión sobre temperatura por diferencial de volumen. Esto va a ser igual a, pues mi diferencial es de volumen, por ende mi variable de integración es el volumen, por ende el estado 1, el límite inferior, que es el estado 1, va a volverse un límite específico de volumen 1, y el límite general del estado 2 va a volverse un límite superior específico de volumen 2. Presión entre temperatura por diferencial de volumen. Ahora, aquí tengo un gran problema, porque en general tanto la presión como la temperatura varían. La presión y la temperatura varían, y el volumen también. En general las tres varían, salvo que se tenga algún tipo de proceso específico, las tres pueden variar. Por lo tanto, tengo que hallar la forma de expresar este cociente de presión y temperatura en función del volumen. Claro, esto tiene muchas formas de hacerse. Podría también tratar de expresar el diferencial de volumen en función de la presión y la temperatura, cosa de que me quede una sola variable. Una sola variable para poder resolver la integral. Entonces, yo lo que voy a hacer es recordar la ecuación de los gases ideales, que es la que no he usado hasta ahora. Presión por volumen es igual al número de moles por R por temperatura. Y fíjense en lo que voy a hacer. Voy a tratar de sacar esta expresión en específico. Voy a tratar de despejarla de esta ecuación. Si hay alguna forma de manipular esta ecuación para que me quede presión entre temperatura. Y resulta que sí la hay. Porque si divido ambos lados de la ecuación entre volumen y entre temperatura, o dicho coloquialmente, paso dividiendo el volumen hacia el otro lado y paso la temperatura dividiendo hacia el lado izquierdo, pues voy a tener que presión entre temperatura es igual a NR sobre volumen, y voilà. Esta integral de 1 a 2 de P sobre T diferencial de B va a ser igual a la integral desde V1 hasta V2 de NR sobre V por diferencial de volumen, y N y R son constantes por razones distintas. El número de moles, como dije, es constante por ser un sistema cerrado, y R es constante porque literalmente se define como una constante. Entonces esto va a ser NR V1 V2 diferencial de volumen sobre volumen. Entonces esto va a ser la variable, un diferencial de una variable dividido entre la variable integrado. Esto va a ser logaritmo natural. ¿De quién? Del límite superior entre el límite inferior. Esto es V2 entre V1. Y esto va a ser pues la ecuación 13. Entonces, reemplazando las ecuaciones 11, 12 y 13 en la ecuación 10, 11, 12 y 13 en 10, voy a tener que S2 menos S1 es igual a NSB por logaritmo natural de T2 entre T1 más N por R logaritmo natural de V2 entre V1. Excelente, y esto no va a ser más que delta S. Y ya hemos demostrado esta ecuación. Por cierto, muchachos, o jóvenes, o adultos, o ancianos, adultos mayores, quien sea que esté viendo esto, esta ecuación está expresada en base molar, pero también puede expresarse en base másica, porque fíjense, N por CB, CB es una propiedad intensiva expresada en base molar, pero también puede plantearse como masa
por la propiedad CB expresada en base másica, y a su vez también puede expresarse como la capacidad calorífica como propiedad extensiva. Eso tiene muchas formas de expresarse. Y este término, número de moles por la constante R en base molar, puede expresarse como masa por la constante del gas expresada en base másica. Pero esa ya es harina de otro costal. Por ahora ya hemos concluido. Ya se han cumplido los objetivos del video. Si te gustó le puedes dar like. Si no te gustó le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, idea, palabra de agradecimiento o de desagradecimiento, puedes hacérmelas llegar en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido del video y además su estilo, y te gustaría ver más como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si te interesa que este video le llegue a más gente, puedes compartirlo en tus redes sociales. Creo que eso me ayudaría bastante. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Estuvimos aquí para aprender alguito y espero que lo hayamos logrado.